Bueno, vamos de a poquito incorporándonos a la charla de hoy. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar junto a nosotros en esta tarde de hoy para hablar sobre un tema que ha generado sensación, por lo visto, porque hubo muchos inscriptos a esta temática que es cannabis medicinal y salud mental. Vamos a estar hablando con el doctor Pablo Ordóñez sobre la historia del cannabis medicinal, los registros de su uso, su prohibición, posibles razones, el retorno a la investigación de la planta, la composición de la planta, normativa internacional, normativa argentina, los constantes cambios normativos que hubo en la Argentina, hacia dónde vamos con esta temática, la salud mental, la ley de la salud mental y el consumo recreativo de estupefacientes. Pablo Ordóñez es doctor en Ciencias Penales, defensor público oficial ante los tribunales federales de primera y segunda instancia de La Plata, docente universitario, cotitular de la Comisión de Cárceles de la DGN, titular de la materia Régimen Penal del Narcotráfico en la Facultad de Derecho de la UBA, titular de la materia Represión Penal del Narcotráfico en la especialización en Derecho Penal de la UBA y en la maestría intensiva para extranjeros de la UBA, titular de la materia Delitos Federales en la especialización en Derecho Penal, misma universidad, autor, coautor, director de más de 10 libros sobre la temática, convocado por el Senado para exponer por los 30 años de la Ley de Estupefacientes, expositor en la audiencia pública sobre cannabis medicinal de la Corte Suprema del año 2021. Bueno, Pablo, más que bienvenido, es tu primer Bueno, masterclass con Microjuris. bueno, muchas gracias. Exacto, primera vez que ando por acá. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos, Irene. Muchas gracias a Nicolás Pantorotto, que había hecho el nexo para que yo pueda Exacto. estar acá. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes, por estar un rato por acá. Eh, Les aviso por si después llegamos a terminar medio justo y no tenemos tiempo y alguien quizás tiene que desconectarse un poquitito antes, que si quieren llegar les interesa la temática y conservar algún tipo de vínculo o contacto desde el Instagram Delitos Federales, que es un Instagram académico que yo manejo. Solemos compartir esta información, responder preguntas o avisar donde por ahí estoy en alguna otra charla, y seguramente vamos a tener alguna novedad también vinculada con microjuris para el segundo semestre. Así que desde ese lado podemos llegar en contacto para una continuidad y que no quede solamente en nuestra charla de hoy. Bueno, podemos hablar. Buenísimo. Bueno, yo me voy a silenciar. Lo que sí recuerden, digamos, la dinámica es, si llegan a surgir consultas, las pueden ir escribiendo en el chat y al final de la charla, Pablo, si considera que hay que responderla, por supuesto, compartimos con todos las respuestas. Muy bien, adelante. Buenísimo. La idea es obviamente responder todos, pero que nos pueda llegar a dar el tiempo. Bueno, como les decía Irene, vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con el cannabis medicinal, con el consumo medicinal, terapéutico y recreativo de las sustancias estupefacientes, y justamente de su vínculo claro que hay con la salud mental y qué es lo que sucede con la nueva, ya no tan nueva, ley de salud mental. Es un tema que parece ser muy, muy, muy claro para todos, todo lo que tiene que ser vinculado con el consumo recreativo y o terapéutico. Sobre todo vamos a hablar hoy de la marihuana, pero es muy común encontrarnos con situaciones en las que mucha gente quizás pensaba que estaba al tanto de la última normativa en la materia, y los constantes cambios que tiene esta temática, y a su vez la desinformación que gira alrededor de esta temática, van provocando muchas dudas, que quizás a veces esas dudas pueden provocar problemas judiciales bastante importantes. Como Irene dijo en la presentación, yo llego a la temática y abordo a la temática desde dos lados eh, encontrados. Uno es que en mi condición de defensor público oficial federal me toca y me ha tocado defender a mucha gente en imputaciones penales que ha sido imputada de cometer delitos vinculados a la tenencia de estupefacientes, el comercio de estupefacientes, la tenencia de plantas y la tenencia de semillas de marihuana, que en muchos de esos casos justamente su defensa o sus argumentos estaban vinculados con que tenían que ver con un fin medicinal, con un fin terapéutico,
Pero paralelamente, como la Defensoría a mi cargo es una defensoría bastante grande, es una defensoría federal multifuero, me ha tocado hacer un montón de peticiones en un momento dado que vamos a ver de la reciente historia argentina de la temática, en el que la única forma legal de poder acceder al cannabis medicinal era por intermedio de amparos judiciales en los que se peticionaba un pedido específico para poder plantar las plantas y así poder tener una continuidad. Es decir, tengo un trabajo diario que se va llevando desde dos diferentes lados que me termina atravesando la labor. Hay registros de consumo de cannabis desde hace más de 5.000 años. Tenemos registros de la farmacopea china en las que al emperador Zheng Fu eh, hay anotado que se le daba al emperador para que consuma cannabis. Obviamente por aquellos años no había una distinción entre lo que es el cannabis medicinal o un cannabis recreativo. Sí, lo que hay registros inscriptos en la farmacopea es que se utilizaba el cannabis para mejores descansos, mejores sueños, fomentar el apetito, calmar ciertos dolores, pero 5.000 años atrás hay registros de que un uso excesivo de la planta podía provocar ver al demonio, ¿no? O sea que imaginémonos ya donde estamos parados 5.000 años antes. El cannabis se va expandiendo, tiene un uso muy acreditado estamos hablando 5.000 años atrás, en India, en Egipto, en Turquía, hay mucha prueba de la existencia del sudeste asiático. Cuando llegamos a la época de las prohibiciones, alrededor de los años 50, época en la que tuvimos la prohibición del alcohol con la ley seca y de otro tipo de sustancias, como por ejemplo la cocaína, hay registros de que hay farmacias en México que hasta los años 50 en una farmacia se podía comprar cocaína, por ejemplo, porque no eran sustancias que estuvieran prohibidas a la época. Cuando arrancan las prohibiciones, se prohíbe la marihuana. El tema de la marihuana es que se prohíbe la planta entera. Entonces ahí ya también tenemos otro inconveniente, que es que la marihuana, la planta en sí, es o era, sobre todo en aquella época, muy utilizada para una industria que quizás no es tan conocida hoy por hoy, pero se cree que tiene un potencial muy importante, que es la industria del cáñamo. ¿Por qué? Porque con el cáñamo de la planta se hacían productos similares a lo que podían llegar a ser productos textiles o una fabricación similar a un plástico. No sé si alguno por ahí lo recuerda o lo googlea. Brad Pitt, el actor, hace un par de años no recuerdo si fue la entrega de algunos Oscar o otro premio, por ejemplo, por unas zapatillas de marihuana. Bueno, esto es común, ¿por qué? Porque justamente la planta se utilizaba para este tipo de cuestiones y lo que se está viviendo en los últimos 10, 15 años con esta mm, rehabilitación de la planta provoca que en algunos determinados países, ya veremos en el nuestro, se empiece a pensar realmente en el uso industrial de la planta ya no solo para este consumo terapéutico o recreativo, sino utilizar su cáñamo para la fabricación de productos textiles o para fabricación de productos similares al plástico, que, repito, se utilizó mucho en épocas anteriores, hasta que alrededor de los años 1950 hay una prohibición mundial y en el marco de esa prohibición mundial nosotros queda la planta prohibida. Paralelamente, en el mundo penal, aquí en Argentina, tenemos prohibido el consumo recreativo de marihuana. Nosotros tenemos una legislación en la República Argentina que está vigente desde el año 1989. Yo, todas estas cuestiones, mañana le voy a mandar un mail a Irene con mucha información para que todos los que estuvieron acá presentes lo puedan tener. Así puedo dejar algo escrito de todo lo que tiene que ver con la clase que vamos a ver hoy. Nosotros tenemos, como les decía, una ley del año 1989 que prohíbe la marihuana, pero en realidad es una ley que no menciona determinadas drogas, que no menciona cantidades, que únicamente deja todo librado al azar a la labor del juez en cuanto a lo que fueron los hechos, para poder después caratular la situación si esto fue un comercio de estupefacientes o una tenencia con posible consumo. Nosotros hoy, al día de hoy, todavía normativamente tenemos penalizado la tenencia para consumo personal en el artículo 14, segundo párrafo de la ley 23737, que es la ley vinculada a la penalización de los estupefacientes.
Hay una creencia de que está despenalizado el consumo recreativo porque desde el año 2009 tenemos un fallo de corte, que es el fallo Arriola, que dijo que era inconstitucional la penalización de los consumos recreativos que no afecten la salud pública, que es el bien jurídico tutelado por la ley, y que por ende queden por fuera de lo dicho por el artículo 19 de la Constitución Nacional, que reserva y cuida las acciones privadas. El tema es que se declaró que era inconstitucional esa situación. Nosotros tenemos una forma de país constitucional en el que cualquier juez puede declarar que una ley es inconstitucional, pero sirve únicamente para ese caso. Si nosotros, por ejemplo, tendríamos un sistema de tribunal constitucional como en Colombia, si el tribunal constitucional como en Colombia dice que una ley es inconstitucional, esa ley queda automáticamente derogada. Esto no pasa, por ende, hace 16 años la Corte, en un fallo unánime, dijo que era inconstitucionalizar, penalizar, era inconstitucional penalizar en un caso puntual esa tenencia para consumo personal recreativo, y hoy sigue vigente la normativa. Ahora bien, sigue vigente a tal nivel que la principal causa de detención de personas de la República Argentina es el delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal. Nada más que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el año pasado hubo cerca de 12.000 detenciones e inicios de causas por tenencias para consumo personal recreativo. Muchas dirán, yo conozco una persona que la tuvieron y no pasó nada, ok, listo, ¿cuál es el inconveniente? El inconveniente es que la gran mayoría de esas causas se archivan después judicialmente. Pero esto no quita que hay una causa que existió, que hay un proceso que se inició y que luego se archivó. Entonces ahí ya de por sí tenemos una situación bastante encontrada. Parece que tenemos un Congreso muy claro en cuanto a querer mantener esta penalización. Esto porque hay desde el año 2009 un fallo de corte que dice que es inconstitucional. Entraron más de 11 proyectos de ley al Congreso diciendo que hay que declarar que sea inconstitucional la tenencia para consumo personal, pero esto sigue vigente. De hecho, me toca ser asesor de una de las personas que está encargada de reformar el Código Penal actual que tiene el Ministerio de Justicia, y en el Código Penal actual o en el Código Penal que se va a enviar como proyecto, se incorporan todas las leyes especiales, y en las leyes especiales se incorporan las estupefacientes y se sigue penalizando la tenencia con fines de consumo personal, con una nueva salvedad, o por lo menos con el intento de una nueva salvedad que hable de las acciones privadas. Entonces, hoy seguimos teniendo penalizado la tenencia para consumo personal recreativo. Hablo de recreativo porque por la normativa hay que diferenciarlo. Entonces, en esta situación en la que esa tenencia sigue penalizada, nosotros nos encontramos con una aparición del mundo del cannabis medicinal. Retomo. Habíamos dicho que hasta los años 1950 más o menos era una sustancia no prohibida, que después se prohíbe. El gran cambio aparece a principios de los años 90, cuando hay un bioquímico israelita que estudia en Estados Unidos, Rafael Michelaud. Esta persona falleció hace muy poquitos años. Y esta persona, a principios de los 90, como bioquímico, decide investigar algo que en ese momento estaba prohibido, pero que él había tenido. Bueno, les decía, el gran cambio con el cannabis medicinal aparece a principios de los años 90, cuando un bioquímico israelita, Rafael Michelaud, que había estudiado en Estados Unidos, una vez de vuelta en Israel, alrededor del año 91-92, decide empezar a estudiar una planta en clandestinidad, claramente pues estaba prohibida, pero con el conocimiento de que esa planta había sido muy utilizada hace muchísimos años, y entonces, bueno, decide saber qué es lo que tenía esta planta. El gran descubrimiento de este bioquímico es el lograr separar a la planta, logra separar el CBD del THC. La planta de marihuana está compuesta por CBD, que es cannabidiol, que no tiene efecto alucinógeno, es justamente lo que tiene un efecto terapéutico, y el THC, que es el tetrahidrocannabidiol, que es el que tiene sí el efecto alucinógeno. El lograr separar estas partes de la planta es lo que empieza a permitir entonces poder empezar a diferenciar entre un consumo recreativo y un consumo medicinal o terapéutico, ¿no? Esta separación es el puntapié inicial, estamos hablando de principios de los años 90, para que se potencie realmente el estudio de la planta en su faceta medicinal. Ese estudio de la planta en su faceta medicinal nos llevó a que se hagan muchas investigaciones y se descubra por qué en realidad la planta tiene un efecto en el humano.
Hay un artículo de la médica psiquiatra de la UBA, Celeste Romero, lo pueden googlear, lo pueden encontrar, muy interesante, que habla del sistema endocannabinoide. Ella obviamente como médica, yo como abogado, ella lo explica mucho mejor. Ella lo que explica es que por qué esa planta repercute, ya sea con efectos alucinógenos o con efectos terapéuticos en nuestro interior. Bueno, porque nosotros en nuestro cuerpo tenemos un sistema endocannabinoide. Entonces, el ingreso de esa planta, ya sea fumado, como elementos vaporizadores, como cremas o como aceites, genera un cambio en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, después veremos, según la cepa, si fue CBD o si fue THC, cuál es el cambio. Pero esa es la gran diferencia. Yo siempre pongo el ejemplo, si a alguno de ustedes se le ocurre fumarse una lechuga, no va a tener efectos, ¿no? Bueno, pues justamente la lechuga, nosotros no tenemos un sistema dentro del cuerpo que nos genere un cambio. En cambio, la marihuana, nosotros tenemos dentro del cuerpo el sistema endocannabinoide, que el ingreso de la marihuana, ya sea CBD o THC, nos va a generar un cambio en nuestro organismo. Esa es la explicación. Con ese descubrimiento empezó a haber muchos avances, llegamos alrededor del año 2010 y sobre todo en Estados Unidos, en Canadá y en Israel, empezó a avanzarse mucho respecto a los estudios de la aplicación del cannabis medicinal. En ese caso, entonces, hay una legislación y una normativa y un crecimiento muy importante en todo lo que tiene que ver la clandestinidad y la ilegalidad del uso. ¿Está bien? Con ese panorama llegamos al año 2017 en la República Argentina. En marzo del 2017, gobierno de Mauricio Macri, en marzo está la ley 27350, que es la ley de cannabis medicinal. Ahí tenemos una ley. Esta ley está inspirada justamente en los avances que se había habido en Estados Unidos, que había habido en Canadá, que había habido en Israel para ese entonces. 2017 es este inicio legal en el que ya tenemos entonces una ley de cannabis medicinal. El tema es que en septiembre de ese año el Poder Ejecutivo, Mauricio Macri, la reglamenta. Y cuando se cree que el cannabis medicinal puede tener mejoras en la salud en alrededor de 50 inconvenientes vinculados a dolores de arterias, de sueños, de comida, de descanso, montones de situaciones. El Poder Ejecutivo en septiembre, cuando reglamenta la ley, dice que únicamente podrán utilizar esta ley aquellas personas que tengan epilepsia refractaria, que es aquella epilepsia que no responde a la medicación. Claramente esta reglamentación parecería que iba muy en contra del espíritu de la ley, ¿no? El Congreso saca una ley en la que es amplia la ley y la reglamentación habla solamente de una opción de uso. ¿Cuál es la razón de esa reglamentación y de ese achique que parecería haber hecho? Bueno, que en realidad nosotros, los tiempos normativos son muy distintos a los tiempos de la química o los tiempos de la salud. Si hubo, en lugar de estar hablando yo, seguramente estaría hablando un bioquímico, podría llegar a decir que para probar una vacuna se necesitan 20 años, ¿no? Porque hay que ver si hay algún efecto adverso, si hay alguna cuestión que después con el tiempo pueda generar algún perjuicio. Bueno, y en principio, lo único que hay realmente corroborado respecto al uso de cannabis medicinal es la utilización en los casos de epilepsia refractaria. Entonces, cuando el gobierno de Mauricio Macri en 2017 tuvo que reglamentar la ley de marzo, dijo que únicamente servía para los casos de epilepsia refractaria este sistema. Obviamente, nos vamos a encontrar con muchísimos casos de muchísimas personas que han tenido muchísimos avances en enfermedades, discapacidades, inconvenientes que no son epilepsia refractaria, pero bueno, en principio sí generan en alrededor de 40 o 50 problemas de salud, mejoras. El cannabis terapéutico químicamente estaría acreditado nada más que en la epilepsia refractaria. Entonces, y ahí voy a mi vínculo ya directamente laboral personal con el tema, entre esa reglamentación de septiembre del 2017 y hasta que llegamos a un cambio de gobierno y el año 2020, hubo una lluvia de amparos, ¿no? ¿Por qué? Porque había mucha gente que ya utilizaba o quería utilizar el cannabis medicinal, ya sea para sí o para un tercero, imaginemos un menor o una persona adulta mayor, que no podía acceder porque no tenía epilepsia refractaria. Me ha tocado tener muchísimos casos en la Defensoría. Entonces, en ese tipo de situaciones, ¿qué es lo que hacía? Estamos hablando de años 2017, 18, 19. Bueno, introducían un amparo judicial para que la justicia los habilite a dos cuestiones: o autocultivar aquella planta para poder continuar ese tratamiento, o que
el Ministerio de Salud o su obra social o su prepaga le abone el costo de él por aquel entonces único aceite conocido, que era un aceite genérico canadiense que se llamaba Charlotte. Charlotte era un aceite genérico que lo había creado un bioquímico canadiense justamente por el nombre de su hija Charlotte, que consumía el aceite. Hoy Charlotte ya falleció, la niña. La amplia mayoría, creo que hubo nada más que dos casos en todo el país que la justicia en aquellos años permitió o dio lugar a los amparos para autocultivo. En la amplia mayoría, que es lo que sucedía, la justicia obligaba o al Ministerio de Salud o a la obra social o a la prepaga que se haga cargo del costo de este aceite importado. Nunca fuimos un país fácil con el dólar, con las importaciones, o sea que imagínense los inconvenientes que había en este tipo de situaciones. Paralelamente, por eso expliqué todo lo que tenía que ver con lo penal, ahí empezamos a tener otro inconveniente grave, que es que hay un boom del uso de cannabis medicinal, hay un boom del conocimiento de posibles mejoras. Imagínense una familia que tiene un niño o una niña con autista y entonces escucha que el cannabis medicinal, y esto me ha tocado vivir de cerca muchísimos casos en la defensoría, puede llegar a provocar mejoras en su niño o niña. Bueno, la actitud claramente desesperante es conseguirlo, sea como sea, ¿no? Sea como sea, no hay, a veces en esos tipos de casos no importaba la legalidad, ¿no? Cuando uno habla de la mejora en la calidad de vida de un hijo o una hija, ¿no? Bueno, y eso empezó a provocar que nosotros, vamos, ponemos a la ley de estupefacientes, la 23737, en el artículo quinto, inciso A, tenemos una penalización con penas de 4 o 15 años de prisión en su faceta mínima para la tenencia de plantas o semillas de marihuana con fines de comercio, ¿no? Entonces empezó a haber muchísimas causas y gente judicializada con eh, esta pequeña imputación, ¿no? Digo, pequeña claramente de forma irónica, que quizás la gente lo único que quería era poder acceder a un derecho a la salud, que había una ley con un espíritu más amplio, pero que había una reglamentación que lo restringía y la gente tenía el inconveniente en el medio de tener una causa penal. Cuando hablo, esto fue algo muy común, muy común. Imaginen lo común que fue y el problema que hubo es que, no sé si acá estamos entre abogados, pero podría llegar a preguntarse para que cada uno en su propio interior se haga esta pregunta. ¿Cuántas audiencias públicas de nuestra Corte Suprema conocen? En mi caso, yo no sé si en los últimos 30 años hubo muchas audiencias públicas de la Corte. Bueno, en el año 2021 tuvimos dos audiencias públicas de la Corte. Una fue sobre Google, es decir, cualquiera presumiría que si hay una audiencia pública en el día de hoy sería, no sé, sobre inteligencia artificial o Google o las redes sociales, ¿no? Era medio obvio. Y la otra fue sobre cannabis medicinal. Y nunca más hubo una audiencia pública de corte. O sea que claramente marcamos en lo que hoy venimos a hablar, es un tema de agenda, ¿no? La corte recibe tal catarata de amparos, me tocó llevar uno de los casos a la corte, que decide, en lugar de resolver con el típico procedimiento por escrito, hacer una audiencia pública, ¿no? Para que vayan las partes, para que vayan determinados invitados especiales y para que dictamine el Procurador General de la Nación y para que dictamine la Defensora General de la Nación respecto a la temática. En mi caso en particular, me tocó ir en representación de la Defensora General de la Nación, Estela Maris Martínez, a dictaminar en forma oral a la Corte. Imaginémonos si este tema no es un tema importante de agenda, ¿no? Lo que tiene que ver con el cannabis medicinal y vamos a ir viendo todo lo que fue cambiando del 2017 para acá para entender más o menos dónde estamos parados. Entonces, el año 2021, si ustedes lo quieren mirar en YouTube, les recomiendo la audiencia, está buenísima. Tiene un pequeño problemita que dura 4 horas, la audiencia pública de cannabis medicinal. Eh, mi parte era por tiempo, 8 minutos, o sea que bueno, mi parte la pueden escuchar quizás un poco más fácilmente. En la que llegamos al que la Corte decide seleccionar uno de esos casos que tenía como para resolver, que era un caso de un grupo de 4 chicos de Rosario con una defensa particular, en la que los chicos tenían otras enfermedades que no eran epilepsia refractaria y utilizaban, ya sea como aceite, elementos vaporizadores o como cremas, el cannabis medicinal, lo judicializan y su caso llega hasta la Corte. Entonces la Corte, entre muchos otros casos, decide ese caso que era de Rosario.
Y ahí es el caso que me toca ir a dictaminar en representación de la Defensoría General de la Nación. Inconvenientes. Esto es en 2021. Habíamos dicho que con el cambio de gobierno con Alberto Fernández cambia la reglamentación. ¿Y qué es lo que dice? Se crea un programa que es el famoso ReproCam, y ese programa que es el famoso ReproCam dice: queda abierto el uso para cualquier persona que haga un trámite gratuito por internet, no presencial, que presente un certificado médico que diga que este trámite, esta persona necesita el cannabis medicinal, y con un chequeo previo, este programa depende del Ministerio de Salud, con un chequeo previo de un médico del Ministerio de Salud, no hacía falta ni ir, la persona se la autorizaba en aquel momento por un año, después se modificó, hoy es por 3 años, pero en aquel momento por un año, para tener en su casa o en la casa que esa persona diga, no sé, por ejemplo, si yo viviera en un monoambiente, podría llegar a decir que se cultive en lo de mi hermano o mi hermana, ¿no? Porque tiene un parque, por ejemplo, hasta 9 plantas florecidas y el poder circular con hasta 40 gramos de flores de marihuana. ¿Esto por qué? Porque se empieza a tomar como una enfermedad, es decir, yo tengo un inconveniente médico, ando con medicación, si tuviera un inconveniente médico que necesitaría el cannabis medicinal, se autoriza que esa persona ande con hasta 40 gramos de flores de marihuana o pueda autocultivar hasta 9 plantas florecidas, ¿no? Este programa, que se conoce como el ReproCan, que queda bajo la órbita del Ministerio de Salud, no es un invento argentino, sino que es una copia de Canadá. Esta copia de Canadá viene de la mano que Canadá, que es un país más o menos en tamaño como el nuestro, más o menos con una cantidad de habitantes como el nuestro, tuvo en su primer año 300 inscripciones, ¿no? 300 inscripciones. Bueno, quizás la escucharon al actual ministro de Seguridad, Patricia Burch, decir que el programa va a volver a cero, todavía no lo ejecutó. ¿Pero esto por qué es? Y bueno, porque nosotros, como les decía, copiamos un programa de Canadá que en su primer año tuvo 300 inscriptos, y nosotros en un programa que no llega a los 4 años, tenemos 350.000 personas autorizadas, ¿no? 350.000 personas autorizadas. Eso es lo que hicieron el trámite legal, ¿no? Entonces, ahí claramente podría parecer que Argentina estaría quizás hasta evitando una discusión, ¿no? Que es la del consumo, la discusión de la legalización o no del consumo recreativo, y parecería ser, esto lo dijo la ministra de Seguridad, pero yo ya lo manifestaba, de hecho creo que está en la audiencia, que hay como una autorización flexible, ¿no? Porque si no seríamos un país muy enfermo, se podría llegar a decir, ¿no? Es decir, realmente esas 350.000 autorizaciones de uso nada más que terapéutico fueran todas correspondientes en tiempo y forma. Por eso es que la nueva ministra de Seguridad hoy está con este tema de volver a cero el conteo para realmente empezar a darlo realmente. Hoy por hoy no hubo novedades de eso, sí lo dijo en una conferencia de prensa, pero viene de acá, viene de esta cuestión, en el que copiamos un sistema de Canadá que en el primer año tuvo 300 inscriptos y nosotros en el primer año teníamos casi 150.000 inscriptos y autorizados, ¿no? A autocultivar hasta 9 plantas y circular por cualquier lado, es decir, tomarse un avión. Yo le recomendaría dentro del país, porque si no entraríamos en legislación de otro país, tomarse un avión con hasta un frasco con 40 gramos de flores de marihuana, que aparte, esto es lo interesante de la audiencia pública Macame de Corte, el Estado, al tener esta cantidad de autorizados, 350.000, primero vayamos al tema medicinal. No enseña, te autoriza, no te enseña cómo plantar o no, o cultivar todo lo que tiene que ver vinculado con la creación del aceite, que en muchísimos casos, no tenemos estadística porque no somos un país que se caracterice por las estadísticas, pero que en muchísimos casos son para dárselo a menores. Por ejemplo, el caso de Corte era para dárselo a menores. No chequeamos qué es lo que hace esa gente. No hay una condición de que, estoy inventando, ¿no? Aquel que se anota el ReproCam para dárselo a un menor, sí o sí, de mínima tenga que ser universitario y o farmacéutico. No, cualquier persona puede anotarse y puede crear su medicación y dársela a su hijo. Fue uno de los temas que se discutió en la audiencia. Muchos me van a salir a decir, bueno, pero ok, listo, no hay registros en la historia, en la historia mundial de muerte por sobredosis de marihuana, porque la planta en principio no generaría ni siquiera en su consumo recreativo ese tipo
ese tipo de muerte, a diferencia de la cocaína, la heroína y un montón de otro tipo de sustancias. Pero es muy interesante cómo se ve a preguntas del ministro Maqueda eh, en la audiencia, bueno, que una sobredosis de la planta o una mala realización del aceite puede llegar a provocar o diarreas o un sueño excesivo. Bueno, entonces ahí empezamos a tener ciertos inconvenientes en los que, ojo, estamos autorizando el otorgamiento a un tercero, a un menor de una sustancia que no controlamos. Esta es una discusión muy interesante con el abogado particular respecto a, el abogado particular lo compara con un té de tilo en cuanto a si es necesario o no necesaria la regulación. Bueno, ¿qué es lo que decide la Corte? La Corte podía haber dicho lo que dijo en Arriola, hacía 15 años, es decir, cada uno en su casa haga lo que quiera, ¿no? Cada uno en su casa haga lo que quiera, es una conducta privada, por ende declaro que es inconstitucional la ley de cannabis medicinal y que cada uno haga lo que quiera. Pero no, la Corte dijo que estaba bien la normativa, la Corte dijo que estaba bien el procedimiento, y la Corte dijo, no, al revés, tiene que haber más controles, tiene que haber controles sobre la sustancia que cada persona le da autorizada, y a su vez tendría que haber como un mecanismo de enseñanza. Entonces, año 2021, la Corte en Macame vino a, de una forma tácita, reconfirmar la penalización de la tenencia con fines de consumo recreativo, ¿no? Porque claramente dividió, dijo, no, 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 esto es medicinal, esto está autorizado con este procedimiento, hay que mejorar el procedimiento, hay que mejorar los controles. Lo otro es lo otro. Entonces, volvemos a tener dos ejes que parecen chocarse, es decir, una quizás creencia social de que hay una despenalización del consumo recreativo paralela a año 2021, la Corte dice, no, esto es medicinal, esto es una cosa, lo otro es otra cosa. Pero el tema medicinal no se agota ahí. Es decir, tenemos un fallo de corte que confirma el procedimiento del ReproCan, hay que ir por esta vía. Ahora bien, del 2017 acá empezaron a pasar otras cuestiones. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasaba? Se autoriza una persona, pero durante los primeros 2 o 3 años no había ley de semillas. Es decir, yo autorizaba a vos a que puedas autocultivar y te invitaba a que vayas al mercado ilegal. Repito, mercado ilegal, ley 23737, tenencia de semillas y plantas, artículo quinto, inciso A, posible pena de 4 a 15 años de prisión, ¿no? Para más o menos entender lo que estamos hablando, que no es un chiste. Entonces, hubo un lapso en el que pareciera ser que el propio Estado invitaba a la ilegalidad. Hoy ya tenemos una ley de semillas. Esto no es un dato menor. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de estas causas uno me podrá decir, no, bueno, ok, listo, el artículo quinto inciso A habla de la tenencia de semillas y plantas con fines de comercio. Ok, pero si uno ve la amplia causa, la amplia cantidad de las causas judiciales, cuando se inicia un procedimiento, vaya uno a discutir si eso que tenía en la casa era para comercio o para una creación de aceite medicinal para un consumo interno. ¿Por qué? Porque si uno ve los elementos que tiene una causa penal, es decir, balanzas, elementos de corte, son muy parecidos a los que utiliza una familia para darle el aceite a su hijo, ¿no? Entonces, o hija. Claramente hay ahí una cuestión. Paralelamente, en el mundo de la justicia penal económico también fue atravesado. ¿Esto porque si alguno de ustedes trabaja en la justicia penal económico, la justicia penal económico está inundada de causas de contrabando de estupefacientes que en realidad son contrabando de semillas? ¿Esto por qué? No lo hagan. Pero si alguno de ustedes quiere comprar por Amazon, Estados Unidos, España, Canadá, Israel, semillas de estupefacientes, lo puede hacer y te las mandan a tu casa. ¿Por qué? Porque en ese país es legal. El tema es que no te la van a mandar a tu casa. Va a llegar acá y cuando llegue a Oca o a Western Union, no te van a llamar a vos, van a llamar al juzgado federal. ¿Por qué? Porque acaba de tener en su propia cara un contrabando de estupefacientes, ¿no? Después podremos tener una discusión dogmática si fue contrabando o no, porque yo no engañé, porque pagué con mi tarjeta Visa diciendo que era cannabis, pero esa discusión la tenés en el marco de una declaración indagatoria dentro de un juzgado penal, ¿no? Entonces, todo el tema del cannabis y cómo está hoy regulado entre la planta buena y la planta mala provoca que haya mucha gente que sí claramente quiera cometer un delito. Pero yo estoy hablando de la otra gente, la gente que quiso mejorar su salud o mejorar la salud de un tercero que queda
englobada en una situación bastante particular. Entonces, todo este crecimiento normativo que fuimos teniendo con lo que tiene que ver el cannabis terapéutico, parece ser que se va haciendo como de a pasos muy chiquitos y pasos que van generando heridos, ¿no? En el medio, y estos heridos con causas judiciales. Hoy ya tenemos una ley de industrias reglamentada, es decir, en algún tiempo vamos a empezar a encontrar que uno podrá ir a una farmacia y en la farmacia podrá encontrar productos que tengan cannabis. Hoy lo que se encuentra es el Ratizalín, que es esa crema verde utilizada para situaciones deportivas, pero fíjense que está hecha en Uruguay e importada, no está hecha en Argentina. Sí podemos, cualquiera me puede decir, no, en una feria conseguí aceite, bueno, pero no es dentro del mercado formal, estamos hablando dentro del mercado informal. Nosotros ya tenemos una ley de industrias, ya tenemos una ley de semillas. Veremos qué es lo que pasa con la nueva reglamentación del ReproCan, si realmente se realiza, si realmente vuelve con T a cero, qué es lo que sucede. Todo esto encima lo tenemos atravesado con un tema de salud mental. ¿Por qué? Porque de hace unos 10, 15 años tenemos una nueva ley de salud mental que vino a modificar todo lo que tiene que ser, entre otras cuestiones, pero lo vinculo con los estupefacientes, en lo que tiene que ver con las internaciones compulsivas, ¿no? Hoy por hoy hay una diferencia muy importante de lo que pasaba por ahí hace 20 años, en cuanto a que cualquiera si trabajaba en tribunales hace unos 20 años era muy común que venga una familia a querer internar compulsivamente a una persona. Bueno, es un tema mundial ya que las internaciones compulsivas van quedando en desuso. Hoy únicamente las internaciones tienen mucho más que ver con el tema del peligro de esa persona para sí o para un tercero. Entonces, son varios los temas que empiezan a atravesarse. ¿Por qué? Porque esa ley de salud mental, la vigente ley de salud mental, vino a agregar a las adicciones como una cuestión de salud mental, como una enfermedad de salud mental. Es decir, hoy ya tenemos varias cuestiones claras normativamente. Primero, que la adicción es una enfermedad, ¿no? Porque nosotros fuimos cambiando nuestra creencia, como fue cambiando también la creencia mundial respecto al combate del narcotráfico, respecto a qué pasa con la persona que consume. Pasamos de un formatos 70s, 80s, 90s, en los que había una creencia mundial de decir, bueno, sin vendedor no hay comprador, no, entonces para poder combatir el narcotráfico tendré que detener al vendedor, por eso se penalizaba al vendedor, hasta que llegamos a este fallo que yo les decía arriba del año 2009 de la Corte, que viene a declarar que es inconstitucional toda esta cuestión de la penalización. En ese caso, ya sé que no tiene mucho que ver con esta temática del día de hoy, recomiendo leer el voto de Fight, el ministro Fight, porque el ministro Fight estuvo no solo presente en el fallo unánime del año 2009 de la Corte respecto al consumo recreativo, sino que había estado presente en el fallo de 1990 diciendo lo contrario, a Montalvo, y en el fallo de 1986, Basterrica, diciendo lo contrario, y él cambia su voto dando una explicación de por qué el mundo cambió y por qué se acreditó que combatiendo al consumidor no se combate el narcotráfico, que hoy hay otros métodos de combate del narcotráfico, quizás mucho más vinculado con lo que tenga que ver con el ataque al bolsillo de la empresa criminal. Por eso mismo vemos el crecimiento exponencial de los delitos vinculados al lavado de dinero o lo que tiene que ver con los decomisos o con los decomisos anticipados, todo lo que tenga que ver con bloquear la economía de esta empresa criminal. Me fui de tema, pero me parecía interesante resaltarlo. Entonces, hoy nosotros tenemos una ley de salud mental que claramente marca que las adicciones son una enfermedad y tienen que estar tratadas adentro. Tenemos, pareciera ser un mundo social, cualquiera que vea Netflix o una película o la tele, diría, no, está despenalizadísimo el consumo. Bueno, nosotros lo seguimos teniendo penalizado, el consumo recreativo es la principal causa de detención del país. Paralelamente nos atraviesa, por suerte no llegó hasta la Argentina, la epidemia del fentanilo. Hay dos series en Netflix que las recomiendo, que cualquiera que vea cuestiones o imágenes de gente viviendo en Estados Unidos, en algunos estados donde estas drogas son legales. ¿Por qué?
porque vamos a empezar a ver que muchos estados de Estados Unidos despenalizaron completamente. De hecho, el anteaño pasado en el US Open, el torneo más importante de tenis de Estados Unidos, Novak Djokovic, el que era el número uno del mundo, se quejó del olor a marihuana que había en el curso central. ¿Por qué? Porque está despenalizado completamente. Bueno, Alemania el año pasado regularizó el consumo. Ahora bien, Uruguay, que fue pionero, que lleva más de 10 años de haber regularizado, se encuentra con estadísticas que dicen que no bajó el narcotráfico. ¿Y por qué no bajó el narcotráfico si regularizó? Bueno, ok, porque pasó algo medio parecido a lo que pasa con los cigarrillos de tabaco. Los cigarrillos de tabaco, cualquiera que fume verá que casi el 50% del valor tiene que ver con los impuestos. Bueno, se le aplicaron impuestos a la compra legal y regular de la marihuana en Uruguay y esto provocó que entonces el mercado negro siga existiendo y no haya disminuido tanto porque mucha gente prefiere dos razones. La primera, pagar menos e ir al mercado informal. Y la segunda, en este mundo que va de un tipo de gobierno a otro tipo de gobierno, no aportarle los datos al Estado de que es una persona que consume. Entonces dice, ¿por qué yo le voy a aportar los datos al Estado de que soy una persona que consume? Si el día de mañana hay un cambio drástico de gobierno, ese gobierno va a tener conocimiento de que yo soy una persona que consumía. Algo parecido pasó y está pasando en nuestra actual regulación del cannabis medicinal. ¿Por qué? Hay mucha gente que realmente le da un uso medicinal, no estos 350.000 casos habilitados, que muchos sí y otros no, dice, no, yo no le quiero aportar los datos al Estado de que en mi casa tengo una plantación, por más que tenga un uso medicinal. Bueno, y ahí arrancan los problemas, porque si vamos al artículo 8 de la ley 27.50, la ley de cannabis medicinal, la que mencioné, la del año la de marzo del 2017, con sus modificaciones, van a ver que el artículo 8 dice que la inscripción es voluntaria, ¿no? ¿Qué significa que la inscripción sea voluntaria? Bueno, ahí nos deja mucho margen. Otro de los temas que tenemos que ver con todo lo que tiene que ver vinculado con el cannabis medicinal es que la propia ley de cannabis medicinal no prevé infracciones, no prevé sanciones administrativas. Por ejemplo, si yo manejo sin registro y no choco a nadie, pero me detiene la policía, seguramente me apliquen una sanción administrativa que yo no pueda sacar el registro por 180 días, me mandan a hacer un curso y me hagan hacer una probation. Ahora bien, ¿qué pasa si una persona autorizada, en lugar de tener 9 plantas, tenía 15, 12 plantas, tenía 15, o si en lugar de circular con 40 gramos de flores, tenía 50? ¿Qué pasa? Bueno, no hay sanciones administrativas previstas. Y esta ausencia de sanciones administrativas previstas provoca que sea la justicia penal la que termine observando qué es lo que sucede con todo lo que tiene que ver con el cannabis. Esto viene de la mano de un fenómeno mundial. En los últimos 10, 15 años en el mundo occidental tenemos lo que se llama una judicialización de la justicia. Parece ser que la amplia mayoría de los temas se terminan judicializando y hasta la sociedad a veces como que exige una respuesta. No sé, pensemos en la época del COVID, que la justicia, por intermedio de cautelares o amparos, terminó decidiendo cuándo volvían los chicos al colegio, cuándo se vacunaba, el orden de vacunas, o hoy en la actualidad en la que un juez federal dispone una cautelar para que no pueda continuar el juez de la corte nombrado en comisión, ¿no? Parecería ser que hoy la justicia abarca muchísimos temas. Este tema del cannabis no es la excepción y esta forma en la que nosotros hoy tenemos la normativa dispuesta, en la que no hay sanciones administrativas para aquel que no haya hecho correctamente su tenencia de cannabis medicinal, termina metido en una causa penal, ¿no? Con todo lo que esto implica, ni hablar a aquellas personas que este proceso penal, por los montos de pena que atraviesan, terminan teniendo que estar en algún momento en alguna cárcel. Somos un país que está ya hace 3 gobiernos en emergencia penitenciaria, es decir, si 3 gobiernos completamente distintos dijeron que estamos en emergencia penitenciaria porque las cárceles son un desastre, ¿no? No había nada nuevo, nada nuevo que opinar ahí. Entonces hoy el actual formato en el que tenemos todo lo que tiene que ver vinculado con la salud mental, en vínculo con el cannabis terapéutico y en vínculo con el consumo recreativo, parecería ser que está en un constante choque y que termina provocando en la realidad
una inseguridad jurídica muy notoria en la que la gente no termina realmente conociendo o sabiendo o estando conforme con el real acceso al cannabis medicinal, o mucha gente por ahí tiene un concepto erróneo respecto a una creencia de que está despenalizado todo lo que tiene que ver con la planta. Y como diría el chiste, como diría el dicho, en todo lo que tiene que ver vinculado con el cannabis, los chistes son demasiado caros, ¿no? Porque de la causa penal atrás es bastante importante. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, parecería ser que iríamos hacia un nuevo recuento de este sistema del ReproCam, que tiene que ver con el inicio de volver a cero las cuentas y realmente otorgarlo con una flexibilidad menor, con un real control respecto a el uso posterior de todo lo que tenga que ver con el cannabis medicinal. Parecería ser que lo que tiene que ver con el cannabis medicinal llegó para quedarse, porque hay una tendencia mundial y hay una investigación mundial respecto a que es muy positivo, más allá de lo que habíamos hablado, que médicamente o bioquímicamente está acreditado únicamente para el uso de la epilepsia refractaria. Es muy positivo para muchísimas afecciones, tanto para mayores como para menores. De hecho, me tocó estar en el stand legal en todos los años en los que tuvo la Expo Cannabis en la rural. Me imagino que este año, como todos los noviembre, se hará. Y era muy claro el público que iba realmente a intentar conocer cómo poder acceder, ya sea con cremas, elementos vaporizadores o aceites, a un intento en la mejora de salud. El tema es que la actual normativa no termina de generar una seguridad jurídica, y es muy importante para muchísimos temas poder tener como país una seguridad jurídica clara, que claramente también vendrá de la mano en lo que pase con la salud mental. ¿Por qué? Porque, como habíamos hablado, los países que se van encontrando con despenalizaciones absolutas, digamos, uno tiene un formato, uno podría regularizar los consumos, mantenerlos prohibidos como estamos nosotros, o ir a una despenalización absoluta. Bueno, se van encontrando con la aparición de importantes problemas de salud mental. Habíamos hablado, me había mencionado el fentanilo, pero también hay muchos casos importantes, interesantes. Les voy a mandar una diapositiva que hizo el psicólogo Juan Scarpinelli, en la que se analiza un cerebro con un alto grado de consumo y se ve que un cerebro con un alto grado de consumo de estupefacientes tiene los mismos inconvenientes que una persona con un Alzheimer avanzado, ¿no? Entonces, ojo, lo mismo cuando hablamos de estas despenalizaciones totales. Bueno, hasta los 25 años uno termina de formar su cuerpo, su cerebro. Entonces, ojo con los consumos menores a los 25 años. Hay muchas cuestiones que hoy por hoy necesitamos una mayor claridad normativa, una mayor claridad institucional y sobre todo una mayor difusión de información, tanto legal como médica, en todo lo que tenga que ver con el consumo de cannabis terapéutico. Bueno, ya estando casi -5, no sé, Irene, vi que hubo alguna pregunta o alguna cuestión por ahí. Sí. Sí, gracias Pablo, súper claro la charla y además entretenida y una bocanada de aire porque siempre estamos tratando temas legales tan distintos que me pareció interesantísimo. Bueno, te voy pasando algunas consultas. Justamente, mira, dos se repiten desde Facebook que también nos están viendo y de Juan Gutiérrez que dicen, la ley de semillas recientemente sufrió una modificación y no pueden renovarse las licencias de semillas THC, por lo cual retrocedemos dos casilleros. Y en Facebook también hacen la misma consulta, si hubo algún cambio reciente en la ley de semillas. No, bueno, el tema es que, como les había dicho, las semillas que tienen THC son las que tienen tetrahidrocannabinol, que en principio son las que podían llegar a generar en un futuro, con la creación de la planta, la flor y todo el proceso posterior, efectos alucinógenos. Entonces, parecería ser que hoy en la práctica no estaría saliendo todo lo que tenga que ver con autorizaciones de ese tipo, más allá de que si a alguno le toca hablar con un bioquímico, va a empezar a encontrarse con que o cada vez, como es algo
como les decía, se usó hace 5.000 años, pero se dejó de usar y se dejó de investigar y se está volviendo a investigar. Entonces, hoy cada vez hay más innovaciones en los que dicen, no, pará, ojo, determinada mezcla de THC con CBD puede llegar a generar para determinadas afecciones puntuales mejoras. Entonces, esa situación tan clara de CBD bueno, THC malo, hoy por hoy químicamente parece que no está siendo así, está empezando a haber alguna nueva situación. En la práctica no están saliendo aquellas personas que quieran registrarse, ley de industrias, Reprocan o semillas. En la práctica el trámite está lentísimo. Tenemos varias cuestiones también. Hubo un cambio de gobierno y ese cambio de gobierno pasó de ser, no voy a hablar de temas políticos, sino hablo de la realidad. El Ministerio de Salud pasó a ser una Secretaría de Salud y hubo un cambio de gente y un cambio de puestos jerárquicos. Entonces, claramente ahí hay un reseteo y una vuelta en marcha, es decir, hasta que vuelva a arrancar. Bueno, y ahí tenemos uno de los puntos. Y el otro punto es, bueno, claramente parecería ser que se está reviendo la situación. Entonces, sí, la realidad es que no están saliendo autorizaciones. No. Ok. Y Ah, todo con el THC parecería ser que vamos hacia una situación de no autorizaciones. Alberto pregunta, una vez autorizado por el Ministerio de Salud teniendo Reprocan, ¿podés cultivar como tercero en una asociación civil? Bueno, hubo una modificación el año pasado que no sé si alguno lo conoce, pero en España, en Estados Unidos, están muy de moda los clubes de consumo recreativo, ¿no? En el que una persona, tal cual vinoteca, se asocia a un club y va a consumir recreativamente marihuana. O sea, estamos hablando recreativamente, que para nosotros está prohibido eso. Hubo una causa muy conocida en el Juzgado Federal número 12 de Comodoro Pi por un club de consumo recreativo, que después esa causa terminó cerrada. El año pasado, a principio de año, hubo un allanamiento y una causa penal en la justicia provincial en una ONG de cultivo solidario en San Isidro, en la que la denuncia hablaba de que en realidad había un club de recreativo encubierto. Y entonces estos fueron provocando diferentes modificaciones y sí, hoy el cultivo solidario está autorizado nada más que para 2 personas, quizás también pensándolo en ese intento de corte de lo que puede llegar a ser un club. Entonces, hoy sí, el cultivo solidario está autorizado para 2 personas, pero sí, una persona podría anotarse y decir yo autocultivo para tal. Lo que no podría pasar es, lo que pasaba antes es que yo autocultivo para todos estos, ¿no? Ujú. A ver, ¿qué más preguntan? Bueno, ahí se están pasando, parece que todos los que están en el curso hoy saben un montón sobre el tema, porque se pasan datos de decretos, de resoluciones, de cajitas de cannabis nacionales. Bueno, Arcadio dice, eso que cuenta es el efecto séquito. Hay una intención clara del Ejecutivo actual de interrumpir el proceso que se venía dando. No es una consulta, es un comentario. A ver, acá dieren a una pregunta que no sé si la hice, del doctor Burela. Tendría que irme para atrás para ver si la encuentro. Sí, es justamente lo que acabas de responder, el de la asociación civil. Después mencionan, como te dije, decreto 883 del 2020, la resolución 800-2021, resolución 3132 del 2024. ¿Se viene otra resolución del Ministerio de Salud? Pregunta Juan. Y habría que preguntarle a alguien del Ministerio de Salud. Lo Claro. podemos confirmar que este es un tema que entre el 2017 y hoy no para de crecer, de cambiar. Es decir, no teníamos ley, tuvimos una reglamentación que, que achicaba la ley, se cambió la reglamentación, se creó un programa. El programa decía que era nada más que por un año, después se modificó a 3 años, después se modificó el cultivo solidario, después apareció la ley de industrias, después apareció la ley de semillas. En el medio tuvimos una audiencia pública de corte con todo lo que eso implica, o sea que claramente parece ser un tema que no se va a quedar acá, ¿no? Eso, todo lo que pasó en 8 años, incluido una audiencia pública,
es muchísimo. Entonces, paralelamente, estamos bajo un Ministerio de Justicia que tiene como uno de sus planes, aparte de la implementación del acusatorio a nivel penal, la desfederalización de todo el país, es decir, vamos a tener más cambios en todo lo que tenga que ver vinculado con los estupefacientes en diferentes provincias que todavía no están desfederalizadas dentro del país, o sea que no, no sé decirte, porque habría que preguntarle al ministro, al ex, a una autoridad de salud, pero es un tema que no para de cambiar. Entonces, Seguro. Bueno, y vamos con la última pregunta. César dice si están habilitando proyectos de investigación como particulares. todo lo que era proyectos nuevos está, como les decía, bastante frenado. Ahora que si vos me decís un proyecto de investigación donde en el Gioja, en la UBA, bueno, puede llegar a ser, o en alguna universidad puede llegar a ser. Los que suelen investigar mucho son los del CONICET. CONICET, sede Universidad de La Plata de bioquímica, son muy avanzados. De hecho, tienen un proyecto con una cepa propia, autocultivada en campos en La Rioja, con muchísimos avances. O sea que sí, hay instituciones que están con proyectos de investigaciones súper interesantes. Buenísimo. Acá César comparte un link para crear grupo de interés para los que quieran sumarse y pasa el link. Y Juan dice, en el contexto actual, ¿qué pasos o medidas pueden tomar los pacientes que no obtienen la autorización por parte del Ministerio de Salud para realizar el tratamiento indicado en el marco del ReproCan? Bueno, primero tener, para evitar cualquier inconveniente penal a futuro, una clara historia clínica que demuestre que esa persona tiene una enfermedad y una necesidad de este consumo terapéutico del cannabis, para que, porque esto es lo que hablaba, hay mucha gente que decide, quizás me ha tocado casos en la defensoría, que no tienen interés en que el Estado conozca qué es lo que hace en su vivienda. Me tocó estar dando una charla hace 2 años en Salta con una bioquímica, que la bioquímica me contaba que su hijo era autista y que entonces ella autocultivaba con ReproCam, pero ella vivía en un pueblo a las afueras de Salta y no sabe cómo la policía de su pueblo en Salta había recibido la información del Ministerio de Salud, esto fue hace como 3 años, con la gestión anterior del gobierno. Eh, Había recibido del ReproCan el dato de que en esa persona había una persona que autocultivaba y entonces la policía pasaba y chequeaba y miraba, digamos, claramente todavía hay una no concepción de decir, bueno, dentro de esta planta que tendrá su efecto recreativo y su prohibición, hay un efecto terapéutico que está legislado y autorizado, ¿no? Como que parecía ser que ese doble error de la planta todavía tenemos mucho que capacitar y entender que hay una parte que está autorizada y sirve mucho y hay mucha acreditación de que genera muchas mejoras en la salud. Buenísimo. Bueno, les recuerdo, el Instagram del doctor es delitos.federales, por si Sí, quieren seguirlo, porque siempre postea información muy útil. Ahí se así. están pidiendo agregarse al grupo que sugirió Juan. No, perdón, el doctor, bueno, ya no me acuerdo quién lo había sugerido, pero César. Bueno, esperamos haber aportado nuestro granito en la difusión de esta temática que está interesante y que todavía tiene, ¿no?, mucho para solucionar en cuanto a la cuestión normativa y demás. Te agradezco muchísimo, Pablo, por esta charla que estuvo genial. Les paso el chivo de que en el mes de septiembre Pablo va a estar dando un curso extenso, ¿no?, sobre todo lo que tiene que ver con delitos federales. Para el que le interesa temas penales, estén atentos porque vamos a estar enviando los flyers dentro de poco. Falta todavía, estamos en abril, pero nos vamos a anticipar un par de meses para que puedan tener tiempo de inscribirse. Pablo, muchísimas gracias por todo y gracias a Vamos. quienes nos acompañaron hasta el final, ¿eh? Bueno, gracias. Les mando mañana el mail con información para que si lo pueden divulgar, para que quede lo que vimos en la charla, les quede algo por escrito, así les puede servir a un futuro. Bueno, muchas gracias. Buenísimo. Saludos para Muchísimas gracias. Chao, todos. chao.